Hola nuevamente, bienvenidos al canal de la revelación del Mashiach. Es un gusto, de verdad, estoy muy contento de estar aquí con ustedes como un buen amante de la verdad, siempre buscando las verdades del Mesías, ¿correcto? Es un gusto y un placer estar compartiendo. Saludos a todos desde Estados Unidos hasta Chile, que es la audiencia que veo que ha llegado a estas enseñanzas. Aquí no nos enfocamos en las cantidades de gente que lo ven, porque en realidad eso al final es irrelevante. Hoy hay iglesias llenas con 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, 200,000, medio millón de personas metidas ahí, ¿verdad? Todos los días. Pero no es la cantidad lo que nos mueve, sino tiene que ser la verdad que nos llega del Mashiach. Además, las escrituras dicen claramente que el Mashiach le hablaba a uno, le hablaba a tres, le hablaba a 6, le hablaba a 10, le hablaba a 12, le hablaba a 20. O sea, digamos, él que es nuestro maestro, y Adón es la palabra hebrea para decir Adonai. Él es nuestro Adonai. Nuestro Adón nos enseñó que la humildad tiene que ir por delante. Entonces no perseguimos que el canal tenga 100,000 vistas. No, perseguimos que el mensaje y la revelación del Mashiach tenga y sea verdadero. Eso es lo que perseguimos en el canal. Bienvenidos al canal, un abrazo, shalom. Estoy, como les digo, muy contento y muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, aquí ya he comenzado a hacerles la tarea. Vamos a continuar el día de hoy estudiando el Evangelio Q. ¿Sí? El Evangelio Q nos tiene que ayudar a entender cómo se fueron formando los evangelios. Yo amo esto. He pasado muchos años de mi vida leyendo eruditos y estudiando cómo se fueron formando los evangelios para que no me contaran historias, ¿no? Yo vengo de un lugar donde me contaban muchas historias, ¿no? Ustedes saben que la mente vuela, entonces muchos pensamientos humanos, muchas historias humanas. Entonces yo me decidí a buscar la verdad por mi cuenta. Entonces aquí estoy, después de 30 años estudiando. Si no era historia del cristianismo de los primeros 100 años, estudiando desde el hebreo, bueno, me metí a estudiar un poco de griego, bueno, muchos años, no un poco, muchas palabras griegas, que lo he ido soltando porque el griego, como yo se lo digo, el griego no es el lenguaje más apropiado para explicar al Mashiach judío, que es nuestro Mesías. Bueno, le mando un abrazo. Si usted está viendo esto es porque es sobrenatural. Yo se he dicho siempre en el canal, no es natural. Usted es un alma, se lo he dicho muchas veces, usted es un alma y yo también, teniendo una experiencia humana, tratando de entender cómo es este Olam Hasé. Entonces, les mando un abrazo, conectémonos nuevamente, que la Ruach nos meta aquí en toda esta enseñanza. Aquí atrás ya, como les decía, le puse el texto Q, como se lo dije en la primera grabación, cercano al año 50, pudo haber estado circulando. Marcos entre el 60 y el 70, Mateo arriba de los años 80, Lucas arriba de los años 90. ¿Sí? Hoy vamos a estudiar el texto de Q379 con paralelos en Marcos 1.5, Mateo 3.7.10 y por supuesto Lucas 3.7.9, que al final esta traducción Robinson Kloppenborg es la que estaba usando yo, esta traducción de Q, se la recomiendo por cierto, ha ordenado Q en función de Lucas. Bueno, no está de más decirlo, sino es necesario que se lo vuelva a repetir. ¿Cuál es el objetivo? Porque, digamos, por supuesto que conocer la verdad, pero ¿la verdad de qué? Hay algo muy importante que hay, bueno, de hecho hay todo un movimiento, o sea, no es que yo sea el que esté estudiando esto, no, yo
Yo he leído sobre el movimiento y es un movimiento a nivel global que habla y estudia sobre las palabras originales de Yeshua, ¿verdad? Ya la grabación pasada le di un ejemplo de Mateo 28, pero no quiero meterme ahí ahorita porque es todo un tema, ¿verdad? ¿Por qué las palabras originales de él? Porque no puedo decir él, sino los cristianismos, porque, y creo que ni vale la pena categorizar los cristianismos, para mí es lo mismo, digamos, usted va a la iglesia romana, es el cristianismo madre de todos los demás cristianismos que usted pueda practicar. ¿Por qué? Porque media vez sostenga los dogmas que ese cristianismo romano le puso, usted va a una iglesita que es hija de esta mamá romana, ¿no? Entonces, porque igual, y se lo dejo bien claro, la iglesia cristiana en todas sus manifestaciones, colores, sabores, practica la religión llamada cristianismo, pero practica otras religiones. Y eso sí me interesa un día decirle qué religiones practica la iglesia cristiana. Hay varias religiones, no solo practica el cristianismo, ¿sí? Hay muchas, por lo menos hay unas 5 o 6 religiones más que la iglesia cristiana practica. ¿Okay? Bueno, el objetivo es conocer precisamente las palabras originales del Mesías. ¿Por qué? Porque Él es el que nos tenía que enseñar y Él es el que nos enseña por Ruach, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo, conocer cuáles fueron las palabras que originalmente Él dijo. Porque si no, entonces de ahí todos los cristianismos y todos los judaísmos y todo se toman de sus palabras para desacreditarlo. Y para cada palabra de Él malentendida es una religión. Otra palabra malentendida es otra religión. Otra palabra malentendida es otra religión. Entonces, yo en otra grabación con algo de emoción le digo, ya basta de estar creando religiones de cristianismos y judaísmos. Hay que entender sus palabras originales. Mire, si algo tengo claro del estudio de los últimos 30 años del Mesías, es que Él no vino, no apareció para fundar una religión nueva. Y otro punto que se lo dejé bien claro en mi video número 100 conmemorativo a este canal fue Yeshua, el Mesías, Yeshua, HaMashiach en hebreo, no fue cristiano. No fue cristiano, no fue cristiano. Y no es cristiano. Él es judío, judío, judío. Amante de la Torá, profetas, Tehilim, ¿sí? Tanaj, judío, crecido en cultura y religión judía. Así de claro. Todos los demás mesías que le presenten y todo lo que tienda a alejarse del judaísmo de Yeshua, signo de interrogación. No es ahí la verdad, no va por ahí la verdad. Bueno, nos entregamos y nos encomendamos a Yeshua HaMashiach, que es Yeshua el Mesías, para que Él sea el que nos lleve a su Emet. La Ruach Emet nos mostrará la verdad. Entonces vamos a leer en la traducción de Robinson Kloppenborg, estos eruditos, el texto de Q 3, 7 al 9. Fíjense pues. Ellos están traduciendo Q, no sé si usted lo logra ver acá, se lo voy a mostrar, con un título en ese bloque del texto que dice Juan anuncia el juicio. Fíjense. Según esta traducción de Q, dice que Juan dijo a la gente que venía a ser bautizada, raza de víboras, ¿quién os advirtió para huir de la cólera que se acerca? Dad pues un fruto digno de conversión y no os gloriéis diciendo en vuestro interior, tenemos por padre Abraham. Perdón, porque os digo que Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham.
Fíjese usted, qué interesante. Y luego de eso, tenemos el paralelo de Marcos 1.5, Marcos 1.5, el de, como le dije, Mateo 3.7.10 y Lucas 3.7.9. ¿Okay? Ellos hicieron una traducción directa del griego. Bueno, acá yo le he puesto, ¿sí? Yo le he puesto algunos puntos que me interesa ponerlos en el contexto de lo que vamos a ver, como por ejemplo que la gente era bautizada, ¿sí? Cuando hablo de que la gente era bautizada, yo me quedé con la impresión, no sé usted, pero yo me quedé con la impresión en la grabación anterior, que la gente llegaba, se metía al Jordán y ese era el acto que se hacía, o sea, se metía, obviamente estaban en un lugar que cumplía todo el requisito de que es, yo le expliqué un poquito del Tevilat Mikveh, entonces cumplía con el procedimiento, eso es el procedimiento Kadosh, ¿verdad? Ya vamos a llegar ahí cuando llega Yeshua, entonces se metía, pero dice que aquí la gente era bautizada, literal, que venía a ser bautizada. Fíjese que aquí le tengo yo otra traducción de Q y se lo quiero recomendar. Yo leo mucho a César Vidal, no es un top erudito, pero sí me parece que César Vidal tiene mucho que aportarle en búsqueda de la verdad. No sé si César Vidal es cristiano o no es cristiano, es un doctor en historia, ¿verdad? Yo he leído mucho sobre César Vidal, me gusta su enfoque, pero lo que más me gusta es que creo que él busca la verdad. Entonces, esta traducción se lo recomiendo, lo tengo también en digital si lo quiere. Yo lo que normalmente hago es que comento mis documentos en digital para que tener una ayuda de memoria, porque después a uno con tanta lectura se le olvida sus ideas. Entonces, lo tengo en digital, se lo puedo compartir y quería leerle cómo él traduce. Miren, él traduce: y dijo a las multitudes que acudían a ser bautizadas por él. Fíjense, de la idea que yo me quedé, obviamente nosotros, bueno, cuando le digo que no tenía esa idea, no es porque no tenga 30 años o más de 30 años esté leyendo esto, no, sino que como estamos estudiando el Evangelio Q, la idea de Q yo la percibí como que la gente se metía. Ahora, tanto esta traducción que tengo en digital como esta, sí dicen claramente que lo que pudo haber dicho Q es que venían a ser bautizados por él. Y esta dice que eran multitudes, aquí dice que era la gente. Entonces imagínense usted, no es lo mismo decir que la gente venía a que vinieran multitudes, ¿verdad? No es lo mismo, es decir, multitudes a gente. Entonces comience usted a pintar ese escenario donde venía la gente, venían multitudes y no sé si los ponían una fila, pues, uno por uno, uno por uno. ¿No? Y dice, estirpe de víboras, aquí dice raza de víboras. ¿Quién os aconsejó que hubiera de la ira venidera? ¿Quién les advirtió? Dice aquí, aquí dice quién les aconsejó. Dad fruto propio de arrepentimiento, aquí dice de conversión. Y no empecéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Sí? Ellos se creían hijos de Abraham. Porque yo os digo que de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Y esta tiene algo más. Mire qué interesante que esta no lo ha traducido. Ya está el hacha colocada junto a la raíz de los árboles. Raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego.
un mensaje de juicio. Vamos a ver. Pero esta traducción no ha agregado esa parte. Mire qué interesante. Ok, vamos a dejar para lo último lo que tenemos que hablar del mensaje de juicio. Leamos ahora Mateo 3. Bueno, vamos a Marcos primero, Marcos 1:5, para ir en orden. Lo vamos, como dijimos en la última grabación, lo vamos a ir leyendo desde el mismo texto para que tenga sentido. Marcos 1:5, fíjese. Marcos 1. Todo Judá y todo Jerusalén salieron a él de toda la tierra, y hacían todos tevilá por él en el río Yardén como una Bigbe Mayim, haciendo Videdui, eso es confesión, de sus averot, pecados. No sé qué estaban confesando realmente. No sé qué estaban confesando, pero esto no es... esto que está hablando Marcos no es cualquier cosa. Algo en particular estaban hablando y no es una confesión como usted y yo la hemos entendido, malentendida en el cristianismo. ¿Sí? Aquí hay algo más y lo vamos a encontrar. Entonces, dice que toda Judá y toda Jerusalén, eso ya lo habíamos notado en el texto anterior, pero es relevante. Jerusalén, fíjense lo que aporta Marcos, dice toda Judá, vamos a notarlo en la expresión Judá y Jerusalén. Jerusalén. Dice que toda, o sea, tiene contexto en lo que habla, lo que traduce César Vidal de multitudes, toda ellos. O sea, que este era un movimiento, pónganse a pensar el movimiento que se estaba armando alrededor de Yahanán, el inmersor. O sea, era un movimiento fuerte. En la serie de Marcos, yo le digo a usted y le explico por esa y por varias razones más que él era un profeta reconocido por el pueblo. De hecho, la escritura lo menciona. Él era un profeta genuino reconocido por el pueblo. Mire el movimiento, sí había un movimiento muy grande alrededor de Yohanan. Bueno, salieron a él de toda la tierra, de ese lugar, y hacía a todos tevilá. Tevilá, que es todo el procedimiento, pero le vamos a poner como inmersión, el acto de hacer la inmersión, tevilá. Entonces, aparece aquí, tevilá nuevamente, vamos a poner tevilá. Por él en el río Yardén. Entonces aquí aparece otra vez el río Yardén. En el río, aquí sí dice la palabra río Yardén. Vamos a ver. Como una mikve mayim. Lo que está hablando aquí es todo el procedimiento caos. Entonces tenemos acá mikve mayim. Mikve mayim. Ahí está, mikve mayim. Bueno, haciendo confesión de averot. Confesión. Pues sí tiene contexto. Que sí, aquí está el Tevilá, Mikve Mayim en el río, donde dice que la gente se bautizaba. Y el contexto de que se venían de Judá y de Jerusalén
digamos, de todas esas tierras, como lo veíamos en la grabación anterior, en lo contiguo y alrededor del Jordán. Tiene, pero los detalles que da Q, a diferencia de Marcos, porque Marcos al menos en el texto que nos quiere trasladar el traductor de Q, no hace mucha mención a todo el juicio que Q está trasladando, digamos, desde sus inicios. Muy bien, estos serían los temas que vamos resaltando. Ahora veamos Mateo 3, 7 al 10. ¿Qué nos aporta Mateo 3, 7, 10? Dice: pero al ver él que muchos de los perushim y de los saduquim venían a su mikvah, les decía: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Note usted que la gente en general, en el 6 dice, y eran inmersos, o sea, se hacía el tevilá por él en el río Jardín y había confesión de pecados. Eso es lo que dice Mateo 3, 6. Y entonces el 7 dice: pero al ver él que muchos de los perushim y de los saduquim venían a su mikvah, y les decía: oh generación de víboras, ¿quién? Entonces, esto es un añadido de Mateo, porque digamos, Q no está diciendo refiriéndose a alguien en específico, sino él está hablando de la gente, no está hablando de Perushim o Saduquim. Vamos a ver cómo traduce esta Biblia de las Américas. Perushim, por supuesto, fariseos, y Saduquim como saduceos. Fariseos, saduceos. Miren, esto es un agregado que tiene Mateo. Vamos a poner acá, espero que se vea. Entonces, aquí en el 7 ya está agregando a los Perushim y los Saduquim. ¿Sí? Ya no está hablando de la gente. Cuando se refiere a la sentencia raza de víboras, según Mateo, se refiere a estos. Raza de víboras. Así dice, vamos a ver, el 3.7, generación. Bueno, esta palabra, voy a poner aquí, esta palabra me gusta más. Y le voy a decir por qué ahorita. Voy a tener un momento. Generación de víboras. Le voy a decir por qué. Mire, note usted el cambio. ¿Cómo se interpretaba en los años 50 que la gente, según la otra traducción, las multitudes eran bautizadas? Y a estas les ha dicho raza de víboras. Note ese detalle acá. Sin embargo, ya, digamos, 30 años después, este grupo que está detrás, ponga mucha atención a esto, este grupo que está detrás de la redacción de Mateo, consideran que la generación de víboras se refiere a los Perushim y Saduquim. Eso no está en Q. ¿Sí? Entonces hay una explicación para esto, y es que en los años 80 ya, sucedió algo, y yo se lo dije. Vamos a señalar aquí, vamos a poner 70, aquí 70. En el año 70, septiembre, octubre, es asediado Jerusalén por las tropas romanas. Eso lo expliqué a usted en el judaísmo de Jesús, pero bueno,
no está de más un poquito de historia, porque esa historia del gobierno de Roma es relevante. Digamos, Roma en todo esto es relevante, en todo. Pero en el año 70 hay un asedio en Jerusalén y finalmente consiguen su objetivo y es tomar la ciudad. Pero en ese ínterin había un objetivo claro y era destruir la moral judía, ¿sí? Y destruir la moral judía significaba destruir el templo, ¿sí? El templo. De hecho, en Marcos, por eso es que nosotros tenemos que ser muy vivos al momento de datar Marcos. Marcos habla y tiene una narrativa donde Yeshua dice que no quedará piedra sobre piedra, ¿sí? Entonces, del templo, ¿sí? Alguien podrá decir, muy vivo, pero mire el muro que ahorita está en Jerusalén, ese se quedó ahí, la profecía no se cumplió. Ok, ese muro no es el del templo, ese muro es de la ciudad. Y la profecía era el templo. Eso que ustedes ven ahí no quedará piedra sobre piedra, el templo, no el muro externo de la ciudad. Para los que estudian, bueno, veo mucho documental sobre arqueología de Jerusalén y pues, durante todo el tiempo y vivo viendo que se va descubriendo, que van escalando y hay muchas cosas que compartir, sobre todo lo que han encontrado 3 niveles hacia abajo en todo el área de la ciudad antigua de Jerusalén. Pero bueno, ese muro donde usted ve que está hoy el muro antiguo tiene unos 6, 7, 8, 9 metros hacia abajo. Ahí está. Ya lo escarbaron y hay niveles. El judaísmo ortodoxo lo usa para tener diferentes actividades ahí abajo. Otro día hablaremos sobre lo que están haciendo ahí, pero bueno. Porque están preparando la construcción, para ellos, la construcción del tercer templo. Que hay todo un movimiento alrededor del tercer templo. Bueno, ¿qué pasó entonces? En el año 70, las tropas romanas quieren destruir la moral y lo consiguen, destruyendo, arrasaron, quemaron, destruyeron, botaron todo el templo. ¿Sí? La profecía se cumplió, pero ¿qué pasó después? Es que, digamos, eso ya lo hemos escuchado, lo hemos leído y esa es la relevancia. Hay más sobre eso, pero no estamos en el judaísmo de Jesús y vamos a estudiar el templo, entonces ahí vamos a todos estos detalles. Entonces, ¿por qué el templo? Entre paréntesis, el templo es un pilar del judaísmo de Yeshua. ¿Okay? No se le olvide. Yo le he mencionado varios pilares y el templo es uno de ellos. El templo es un pilar del judaísmo, del verdadero judaísmo. El templo es pilar, es una base. Si usted quiere saber sobre Yeshua, el judío, lea sobre el templo y va a llegar ahí. Bueno. Entonces, después del año 70, cierro el paréntesis y continúo acá, lo que pasa es que hay una dispersión. Obviamente murieron miles de judíos en esta. No era una guerra, eso fue una masacre. Guerra es cuando hay una oposición férrea. Al principio sí, al principio del levantamiento, el año 64, 66, pues hubo un levantamiento judío, ya era demasiado, ¿verdad? El celo. Y entonces sí hubo una especie de, no guerra, pero sí no puedo decir ejército, no era un ejército, era el levantamiento de los judíos, sí logró socavar algunos intentos de las hordas romanas, ¿verdad? Del imperio, pero hubo una organización del emperador y mandó a Tito con varias cohortes y ahí está, se me va la palabra, tiene su palabra, unos regimientos, eran miles de soldados de varios frentes y acaban con ellos. No es que hubo una guerra, pero después de lo que pasa, que acaban ese levantamiento, hay una dispersión, muchos muertos y una dispersión. En esa dispersión, para ese tiempo, ya había un malentender del movimiento fariseo y del movimiento del sacerdocio. De hecho,
Fíjese mi teoría, basado en las escrituras y basado en la historia, y hay fuentes, no quiero referirme a todas las fuentes porque no sé ni cuánto tiempo llevo y ya no vamos, digamos, no vamos ni a la mitad de lo que queremos estudiar, pero miren por dónde me fui ahora. Mi teoría es que el movimiento original de Yeshua, el original, cuando él está enseñando en plena actividad de su servicio y su sacerdocio, porque eso es lo que pasó, él manifiesta su sacerdocio eterno, su movimiento original era de fariseos. Si usted lee detenidamente, líderes del movimiento fariseo eran seguidores de Yeshua. Pero usted sabe que el movimiento fariseo y el movimiento saduceo no congeniaban, eran diferencias doctrinales importantes. Los dos judaísmos se iban por vertientes diferentes, tenían puntos en común, pero luego se separaban, sobre todo porque el movimiento saduceo era el que tenía el sacerdocio. Y Yeshua estaba asociado al sacerdocio por Juan. Dice claramente que eran primos, así dice el Evangelio de Lucas, eso lo aporta Lucas. Entonces, Yeshua, al igual que Juan, están en el desierto, pero están en el desierto porque ellos están protestando en contra del sacerdocio saduceo. Bueno, con todo ese contexto, lo que le quiero decir es que ya para el año 80, arriba del año 80, el movimiento de Yeshua está diciendo, miren, nosotros no tenemos nada que ver con el movimiento fariseo. Y entonces por eso es que usted encuentra en Mateo expresiones como estas, que según Q era para la gente en general, pero según Mateo es para el fariseísmo. Entonces hay una separación, ¿verdad? Hay una separación. Si mire, yo no tengo nada que ver con ese movimiento fariseo. Una separación de este nivel, donde los están llamando generación de Dios. Y solo un comentario adicional sobre eso. La palabra generación en el español se traduce del hebreo, eso se lo he explicado yo en una serie del alma viviente, viene de la palabra toldot. Toldot es una palabra que usa Bereshit capítulo 2, Bereshit capítulo 5, para hablar del toldot de los Shomaim y hablar del toldot de Adam. Y le quiero decir que, bueno, tenemos libros como Crónicas se trata de hablar del toldot de todos. Lo que le quiero decir es que el toldot es una palabra que se traduce como generación, por eso le dije, prefiero la traducción generación a raza. Al final viene a ser casi que lo mismo, pero generación es lo que viene desde el Bereshit, por eso me gusta hablar de generación o toldot. Entonces, lo que le están diciendo a estos perushim, es que su toldot, es decir, sus orígenes, del origen de los orígenes del origen de los orígenes, ese es el toldot. Y esa es una forma en que Elohim crea, ¿sabe? Con toldot. Orígenes. Usted va jalando, abriendo, ¿sí? Y entonces se va manifestando. Es una forma en que Elohim crea. Entonces nosotros tenemos toldot. Usted y yo tenemos toldot. Ellos también. Pero lo que les está diciendo, digamos, según Mateo, Juan a ellos, es que ellos, su toldot viene de serpientes. Eso es lo que les están diciendo. No quiero hablar más ahí, pero eso es lo que les estoy diciendo. Tu toldot viene de serpientes. Eso es lo que le dicen. Continuamos. Me tomé 10 minutos para hablar de esa parte. Bueno, ese es el 7, ¿no? Y luego dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense que aquí mantiene quién los advirtió, quién les enseñó. Eso me parece que lo toma y lo deja de Q. Vamos a poner aquí. ¿Quién los advirtió? ¿Quién les enseñó? Lo vamos a dejar acá. ¿Quién? Fíjese. Les enseñó. Les enseñó. ¿Quién les enseñó? Interesante, muy
No está hablando de cualquier cosa ahí, digamos, el evangelista. ¿Quién les enseñó? Aquí es ¿quién les advirtió? Esto es relevante. ¿Quién les advirtió? Acá está. Aquí lo puede ver. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les advirtió? De huir de la era venidera. Producir pues frutos dignos de Teshuvá. Aquí habla de frutos. Vamos a ver, por aquí está. No, aquí habla de conversión, ¿verdad? Aquí habla de conversión. Y este habla de frutos, el 8, producir pues frutos dignos de Teshuvá. Entonces, quizás esto pueda, frutos de Teshuvá. Fíjense que esto pueda ser, esto es bien relativo. El que está escribiendo esto, por supuesto que está diciendo que ustedes están diciendo, ustedes en primer lugar los consideramos raza de víboras, o sea, su tordot viene de serpiente, ¿no? Pero entonces si ustedes dicen que están haciendo Teshuvá, que lo podemos encontrar también acá en el link, hay un link con Marcos, mantiene la idea, ¿sí? Y habla de conversión, habla de conversión, el Q habla de conversión, como frutos dignos de Teshuvá. Le voy a decir algo, esto es bien importante para usted lo tiene que saber. nadie puede hacer un juzgamiento sobre lo que usted pueda dar de fruto o es fruto para Yahvé. Yahvé Elohim. Porque cada alma tiene un reto distinto. O sea, el reto mío no es su reto. Si no fuéramos exactamente iguales, y no somos iguales, ¿verdad? Ni el reto suyo es el reto de su hermano, ni el de su papá, ni el de su mamá, ni el de su hija, ni el de su hijo, etc. Cada alma tiene un reto distinto. Entonces, a eso me refiero con que los frutos de Teshuvá es una expresión donde es un aumentativo en relación al mensaje, porque si bien es cierto, aquí ya que lean a alguien que su toldot es de serpiente, eso es muy fuerte. Al igual aquí lo está aumentando, ¿verdad? Frutos de Teshuvá. El único que puede decir si el fruto es agradable o no es Yahvé Elohim, para ubicarnos en este mundo, ¿no? Porque dice, hay una historia en Bereshit que llegó alguien llamado Abel y alguien llamado Caín, y quien juzgó qué fruto era agradable, Yahvé Elohim. O sea, no nos corresponde a nosotros los hombres hacer un juzgamiento de si es o no. ¿Sí? Eso es bien importante. Si es o no agradable. El único que puede decir si es agradable es Yahvé Elohim. De ahí nadie más. Yo no puedo hacer un juzgamiento de si usted está dando frutos dignos de Teshuvá. Eso no me corresponde a mí. Pero tampoco le corresponde a usted. De nadie. Aquí está, digamos, el escritor o los escritores detrás de Mateo están en una férrea oposición como los Perushim y los Sadukim. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces él está diciendo, bueno, entonces ustedes dicen que está haciendo Teshuvá, entonces también que se vean los frutos, en otras palabras, ¿verdad? Cayendo en el plano del que ellos juzgaban, porque ellos decían que el Perushim decía y no hacía, pero entonces también no pueden darse ese lujo. Lo que sí es cierto es que detrás de esto no se aleja de Q. ¿Se aleja de Q? ¿En qué se aleja de Q? Se aleja de Q en que Q habla de la multitud, habla de la gente. Ellos se alejan de Q cuando ellos se están refiriendo a los fariseos y a los saduceos. Perushim y Sadukim. Bueno, ¿cómo es de diferente, no? Y dice, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por Abba. Aquí mantiene hijos de Abraham. Porque yo les digo, Yahvé puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces eso se mantiene, digamos, se mantiene la expresión hijos de Abraham. Hijos de Abraham, aquí, hijos de Abraham.
tema de la simiente de Abraham. Eso también hay un link. Uy, simiente de Abraham, vamos a corregirlo. Simiente de Abraham, fíjese usted, simiente de Abraham. Vamos a ponerlo acá, simiente de Abraham. Va. Y dice, además, el hacha ya está puesta. Esta traducción de Mateo, al igual que César Vidal en el Q, lo obtienen a la raíz de los Eitzim. Eitzim es la palabra hebrea para árboles. Por tanto, todo Eitz, o sea, todo árbol, que no dé fruto, Tov es bueno, o un buen fruto, un fruto Tov, es cortado y echado afuera. ¿Sí? Esa parte de juicio la mantiene una versión de Q. Vamos a ponerlo aquí. Hay un juicio y hay un juicio donde utiliza un símil de árboles. Fíjense, es un símil de árboles. Y aquí hay un juicio también, un juicio con un símil de árboles. Y le voy a decir que esto es bien profundo porque el símil de árboles no es así como que una historieta o un chiste. Eso tiene que ver con el Bereshit. Aquí mantiene el juicio a los árboles, usando árboles como símil para esta enseñanza. Es relevante decirlo. Aquí lo mantiene. Mantiene del texto Q o del documento Q el tema de los hijos de Abraham, ¿sí? Y mantiene lo que habla de la simiente de Abraham. Entonces, simiente, hijos, y para acá, y esto tiene un link para acá. Mire qué interesante. Ahora, le voy a decir que generación y simiente viene de la misma palabra. Es decir, esta que usted ve acá, esto que usted está viendo acá, esto que dice generación, es la misma palabra para simiente, es toldot, ¿sí? Entonces, lo que el escritor está diciendo, y de hecho, desde Q viene la enseñanza, a mí me parece que Q es una maravilla, ese es el concepto que tengo de Q. Lo que está enseñando Q es el toldot de Abraham, eso es lo que está enseñando Q, el toldot de Abraham, ¿sí? Frente al toldot de la serpiente. Eso es lo que está enseñando. Toldot de Abraham frente al toldot, raza o generación o simiente. Ese es el toldot. Toldot con toldot. Dos toldot. Toldot de serpiente, toldot de Abraham. Toldot de víbora, serpiente, ¿sí? Contra el toldot de Abraham. Mantienen esa estructura, ¿sí? Solo que aquí el toldot de la serpiente son estos y aquí son todos estos. Esa es la diferencia entre Mateo y Q. ¿Ok? Listo. Continuemos. Vamos a ver. Vámonos a Lucas. No sé cuánto llevo de tiempo, pero por estar metiéndome a dar historia se pasa el tiempo y es tan resumido, porque esa historia de lo que sucedió en la ley 70 es preciosa, es relevante para todo esto. Vamos con Lucas 3, 7, 9. Dice, fíjense usted, Lucas 3, 7, 9, vamos a ver, sí, aquí está, aquí se lo tengo, miren. Dice, entonces decían las multitudes que salían para ser sumergidas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjese usted. Pero fíjese que aquí no está, Lucas no está refiriéndose a los perushim. Vamos a ver si más adelante lo menciona. Fíjese que no. Fíjese que mantiene la idea de Q, porque dice que
todas las multitudes que salían para ser sumergidas por él, mantiene el concepto de gente. Vamos a ponerle gente, multitud. Gente, entre paréntesis, multitud. Fíjese usted, para ser sumergidas por él, sumergidos, tevilá, para ser sumergidos por él. Fíjese, mantiene esta estructura, mantiene la idea de Q, no esta, sino esa. Y luego dice, oh generación de víboras. Ok, entonces aquí no es raza, aquí es generación, toldot de víboras. Mantiene Q, generación, fíjese usted, de víboras. Generación de víboras, raza de víboras, mantiene la idea. ¿Quién os enseñó de la ira venidera? Esto es bien importante. Le voy a dar, vamos a ver si termino con eso. ¿Quién les enseñó? Vamos a dejar aquí. ¿Quién les advirtió? ¿Quién les enseñó? Esto es muy importante. ¿Quién les enseñó? Así dice, ¿quién les enseñó? ¿Quién os enseñó de la ira venidera? Te voy a decir que una cosa, este está conectado con este. ¿Quién os enseñó? Os enseñó. Fíjese usted, ¿quién os enseñó? Más relevante no puede ser. Entonces, haced pues frutos dignos de Teshuvá. Lo acabamos de mencionar. Frutos dignos de Teshuvá. Aquí está. Frutos dignos de Teshuvá. Fíjense, lo menciona. Los frutos de Teshuvá. Y dicen, frutos dignos de Teshuvá. Y no comiencen a decir de entre ustedes mismos, tenemos a Abraham por Abba. Mantiene el tema de los hijos de Abraham. Los perritos siempre son parte de la grabación, no son míos, por cierto. Este es entre paréntesis. Bueno, hijos de Abraham. Vamos a ver. Y dice, porque os digo que Yahvé puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, simiente de Abraham, mantiene la estructura. Simiente de Abraham. ¿Sí? Y dice, además, el hacha ya está puesta en la raíz de los eitzim, por tanto, todo eitz que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Exactamente el juicio con el símil de los árboles. ¿Ok? Que sí lo traduce una versión de Q, más la otra traducción no lo tiene, pero se mantiene el juicio con el símbolo de los árboles. Vamos a ver. Juicio, fíjese usted, juicio con el símil de los árboles. Aquí me estoy aguantando para tratarle esos comentarios. Esto se mantiene el símil con esa traducción. Aquí tiene usted el tema de la lucha de las simientes. Aquí tiene usted la lucha de las simientes. Aquí está la simiente de Abraham y la simiente o toldot de serpiente. Aquí está la lucha, aquí se mantiene esa lucha. Se mantiene la conexión con el texto Q, simiente de Abraham, al igual que raza o generación de víboras que usted tiene acá en Q.
mantiene eso trae de Q, esta versión. Y se mantiene íntegro el tema de gente, multitud, gente acá. Aquí usted ve que mantiene esta parte. Relacionado a la conversión que menciona allá, usted tiene frutos de Teshuvá acá, tiene frutos de Teshuvá acá, y aquí en el texto de 1.5 Marcos no aparece, ¿okay? Más aparece el proceso completo de terminar. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí, señores? ¿Qué les parece a mí me parece relevante cómo Mateo, o los que están detrás de Mateo, tratan de separarse del judaísmo después de la destrucción del templo, ¿verdad? Pero note usted que la corriente de Lucas no va por la misma de Mateo, la corriente de Lucas va por otro lado, va más en el mensaje original que pudo haber circulado en los años 50. Y esto es 40 años después que se comienza a redactar, posiblemente ya estaba redactado y circulado, ¿verdad? Obviamente no hay tanta diferencia porque este texto de donde nos tradujeron Q es del griego y estos también. No hay una traducción del hebreo. Tal vez, no sé cuánto tiempo hay, todavía nos da tiempo leer solo leerlo desde la versión estrictamente hebrea, a ver cómo han traducido desde el hebreo, el evangelio en hebreo de Mateo. Dice, esa versión dice, y vio que muchos de entre los perushim, entre paréntesis, en lengua extranjera, farisei, y entre los sadikim venían a su invención y les decía, prole de serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la ira que viene de Jael? Así dice. Hagan fruto de arrepentimiento completo. Y no digan en sus corazones, nuestro padre es Abraham. Verdaderamente les digo que Elohim puede levantar a su hijo Abraham de estas piedras. Ese es el 9. Pero hasta el 10. Vamos a ver hasta el 10. ¿Cómo traduce el 10? Dice, y ya el hacha ha llegado a la raíz del árbol. Fíjese, y ya el hacha ha llegado a la raíz. O sea que esto lo que está diciendo es que el hacha venía cortando el árbol, pero ahorita dice ya llegó a la raíz, eso es lo que entiendo. El que no haga fruto bueno será cortado y quemado en el fuego. Bueno, voy a comenzar por ahí para ir cerrando esto y darle un poquito de contenido, no solo al texto, sino también hablar un poquito de todo el contexto. Cuando habla de juicio y habla de ser echado al fuego como un símil de una raíz que es cortada, obviamente cuando una raíz es cortada es separada de la vida, porque lo que le da vida a la raíz es el agua que la alimenta, ¿no? Entonces lo mantiene con vida, pero si le corta la raíz, lo quita del agua, Maim, eso le está explicando cómo el agua habla del origen de la vida. Entonces cuando lo separa, muere. Ese es cortado, muere. Ese es el juicio. O el símil del juicio que él está hablando, ¿verdad? Eso es uno, en cuanto al símil del juicio de los árboles, ¿ok? Ahora, notemos en todo el mensaje de juicio, el juicio está dado según Q y según Mateo, está dado a dos grupos. Uno, el grupo de los fariseos y saduceos, o perushim y sadukim, y para el resto de gente, pero del pueblo que venía. Ahora, ¿qué significa el toldot de serpientes y el toldot de Abraham?
Las escrituras hablan claramente que el Mesías tiene en su toldot a Abraham por padre, ¿sí? Pero este es un tema que yo he abordado en el judaísmo de Jesús. Mire, lo que nosotros tenemos que asegurarnos como talmid, como estudiantes, como seguidores de Yeshua, el Mesías, es que nosotros finalmente tengamos paternidad en Abraham. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la paternidad de Abraham está mal entendida. Por eso es que él está diciendo, ustedes no piensen que ustedes son hijos de Abraham. ¿Pero por qué les dijo eso? ¿Por qué les dijo, ustedes creen que son hijos de Abraham? ¿Por qué les dijo eso? Porque ellos pensaban que por el hecho de nacer judío, ¿sí? Por eso el estudio de los toldot, o sea, mi padre es no sé quién, de la tribu de no sé quién, de no sé cuánto, somos hijos de Abraham. Ese es el sentido de los toldot desde el punto de vista de la religión judía, pero eso tiene un sentido espiritual. Entonces, nosotros nos tenemos que asegurar de ser hijos de Abraham, nosotros. La pregunta es ¿cómo? Porque ellos creían que ser hijo de Abraham desde un plano estrictamente físico, de padres transmitida la genética física a los hijos. Entonces ellos están diciendo, espere, y ustedes, miren de dónde vienen, de Jerusalén y de Judá, de esos sectores vienen. Pero dicen, miren, no piensen que porque vienen de ahí, ustedes son hijos de Abraham. Entonces hay una expresión, fíjese, primero, lo que te está diciendo ahí es, no por ser un judío, nacido judío, ¿sí? Hebreo, nacido hebreo, eres hijo de Abraham. Eso es lo que le está diciendo el mismo Juan, al menos en Q, a todos. En Mateo ya ve usted a qué grupo se dirigía. Pero después dice, es que si ese fuera el caso, entonces hay una simiente que puede levantar Yahvé, Elohim, aún de lo inerte, aún de lo muerto. Entonces, miren, esto es muy valioso para el estudio de cómo obtener la paternidad de Abraham. Y no es precisamente porque uno sea adoptado, ¿sí? Adoptado en relación a la cultura o sangre o genética de aquí abajo, digamos, natural judía. La paternidad de Abraham se adquiere en el alma, no en la corporeidad. La paternidad. Sin embargo, miren, pues hay un tema, es un temón, que yo lo estoy tratando en el judaísmo de Jesús y solo lo quiero hacer una pincelada acá, es cómo te haces hijo de Abraham y lo demuestras para este nivel Olam Hasé. Eso es un punto muy importante. Cómo te haces hijo de Abraham y lo manifiestas para este Olam Hasé. ¿Por qué? Porque si yo les acabo de decir que la paternidad es espiritual y se adquiere en el alma, ¿sí? Entonces, ¿cómo se demuestra? No se demuestra con los frutos de Teshuvah. Ese es un tema totalmente relativo. Porque para usted un fruto de Teshuvah, para mí, lo que para usted es algo excelso, para mí puede ser algo de principiante. Y para lo que a mí es principiante, para usted puede ser algo avanzado. Entonces, el fruto, para efectos de la paternidad, sí demuestra en cierta medida relativa, pero no es esa la prueba. Entonces, en Bereshit sí hay una orden de parte de Yahvé Elohim que le dice a él, le dice, vas a circuncidarte, le dice a Abraham, vas a circuncidarte como una señal, pero una señal para acá, no una señal para la espiritualidad, una señal física. ¿Sí? Es exactamente por qué razón tomaban la actitud física de sumergirse en el río Jordán. Es lo mismo, es una expresión física de algo.
Igual como Yahvé Elohim se lo dijo a Abraham, vas a hacer algo físico para demostrar tu espiritualidad a él. Entonces, esta es la pincelada que yo le quería dejar. En todo este detalle, sí, digamos, de Q y de los evangelios, sí tenemos que estar claros en los toldot, en el toldot de la serpiente y en el toldot de Abraham, fíjese. Y para nosotros, lo que tenemos que cultivar y tenemos que asegurarnos es que nuestro Padre sea Abraham en nuestra espiritualidad, más la expresión física de nuestra paternidad y de nuestro toldot. ¿Sí? Más adelante explicaré el Tevilá Mikveh Maim, porque le voy a contar que estamos para arrancar otra serie, que es la serie del agua. Ahí quiero explicarle el procedimiento Kadosh, que por cierto, pincelada también para esa serie, Yeshua, el Mesías, hizo todo el procedimiento Kadosh, todo lo que tenía que hacerse, como se tenía que hacer, así lo hizo él, ¿verdad? Así que él puso el ejemplo y digamos, no es simplemente como la iglesia le llama un bautismo en agua, no es eso precisamente. El Tevilá Mikveh Maim es un procedimiento Kadosh que tiene que cumplirse tal cual, ¿sí? Y eso se lo voy a explicar a detalle en la serie del agua. Así que les mando un abrazo, espero que este conocimiento los lleve a la Emet. ¿Y saben por qué? Porque mire lo que les pregunta Juan el inmersor a esta gente. ¿Quién les enseñó? Eso es claro. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó? Conocimiento en hebreo es da'at. No quiero terminar. Conocimiento en hebreo es da'at. Y el da'at es causa, el conocimiento de lo bueno y lo malo es causa de que estemos aquí. Entonces, ¿quién os enseñó? Es una pregunta relevante. Esto está conectado al toldot de la serpiente. ¿Quién os enseñó? A nosotros nos está enseñando la Ruach de Emet, que es el espíritu de verdad del Mashiach. Amén. Les mando un abrazo, shalom, y seguimos y nos vemos en la próxima grabación.